Quienes no vieron la final de la Supercopa Italiana 2024-2025, déjenme decirles que se perdieron del mejor partido en lo que va del año y de una de las mejores finales en la historia de este certamen. Les recuerdo que toda esta información que les voy a dar sobre la Supercopa la pueden conseguir en nuestra página web www.ogolmio.com. Inter y Milan protagonizaron un épico derbi de la Madonnina y disputaron su tercera final en el torneo. Para darles un breve resumen de lo que pasó, bueno, el Milan llegó a esta final después de remontarle a la Juventus en las semifinales, remontó un 1-0 en los últimos 15 minutos del partido con un gol de penal de Christian Pulisic y un autogol de Federico Gatti. El Inter, por su parte, había vencido 2-0 a el Atalanta con un par de goles de Denzel Dumfries. La expectativa y la previa fueron muy emocionantes porque en los últimos años Inter y Milan nos han regalado un montón de derbis espectaculares y en esta última etapa el Inter había sido superior. De hecho, llegó a ligar 6 derbis consecutivos ganándole a sus archirrivales. Los eliminaron en las semifinales de la Champions League de la edición 2022-2023, le ganaron la edición 2022-2023 de la Supercopa Italiana, los golearon en el inicio de la temporada anterior, un 5-1 bochornoso para los rossoneri, y como si no bastara, el Inter terminó asegurando los puntos necesarios para ganar la liga en la temporada anterior ante el Milan en una de las últimas jornadas, una cosa que no había pasado jamás, nunca en la historia. Uno de los dos equipos de Milán había ganado y asegurado el trofeo, el Scudetto, en un partido directo ante sus archirrivales. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó en esta final de la Supercopa y por qué les digo que es uno de los mejores partidos que yo he visto, una de las mejores finales que yo he visto? Bueno, Inter y Milan lucharon incesantemente durante 95 minutos para quedarse con el primer trofeo de esta temporada. El primer tiempo fue sumamente parejo, muy correcto, con quizás demasiado respeto por ambas partes, pero al final del primer tiempo los nerazzurri consiguieron una ventaja aprovechando una desatención defensiva del Milan que terminó con una gran definición de Lautaro Martínez, quien aprovechó para alcanzar a Paulo Dybala como máximo anotador histórico en la Supercopa de Italia. Es decir, ahorita tenemos dos máximos goleadores históricos en la Supercopa italiana con 4 tantos. Son Paulo Dybala, que firmó sus 4 tantos cuando vestía los colores de la Juventus, y Lautaro Martínez lo alcanzó. En el comienzo de la segunda mitad apenas iban 2 minutos y el Inter aprovechó otra desatención defensiva de los rossoneri, un pelotazo largo, un pase largo que controló Mehdi Taremi y definió exquisitamente y puso el 2-0. Parecía que ya estaba todo dicho, que era un derbi más como los que hemos presenciado durante el último año y medio, los últimos 2 años, pero el Milan reaccionó inmediatamente y reaccionó con un gol de tiro libre de Theo Hernández. Pocos minutos después del 2-0 del Inter llegó el descuento de Theo Hernández con un gol de tiro libre que también dejó algo que desear por parte de Jan Sommer. Más allá de no haber alcanzado el balón, quizás la principal crítica fue la conformación de la barrera, que no parecía muy bien formada para evitar este disparo porque era un tiro libre muy cercano. Hay que decir que uno de los momentos clave del partido fue la sustitución de Rafael Leao por Alex Jiménez. Leao venía de una lesión, no tenía los 90 minutos en las piernas, ya lo había dicho el nuevo entrenador Sergio Conceição en la rueda de prensa previa, que Leao podría jugar algunos minutos, no sabía cuántos, y él optó por darle prácticamente todo el segundo tiempo y su ingreso cambió todo. De hecho, ese gol de tiro libre que les comenté de Theo Hernández, la falta se la hicieron a Rafa Leao. ¿Qué pasó después? Después el Milan se fue hacia arriba, se envalentonó, intentó igualar las cosas, tuvo al menos 3 ocasiones claras para hacerlo. Una de esas, una gran jugada de Leao con una asistencia que dejó a Tijani Reinders solo frente al arco y tras un remate en el que se deslizó. El balón fue rechazado por Alessandro Bastoni, de hecho, puso la cara literalmente. Después de esos 3 intentos hubo también un cabezazo de Christian Pulisic que no fue bien aprovechado, otro cabezazo de Álvaro Morata. El Inter volvió a tomar las riendas del partido y tuvo al menos 2 o 3 ocasiones clarísimas para sentenciar el derbi, para sentenciar la final y llevarse el trofeo nuevamente por 4ª edición consecutiva. Pero los de Simone Inzaghi no lo lograron. Y ahí mismo se sintió, fue algo bastante parecido a lo que sucedió en el partido entre Juventus y Milan. Y Milan en los últimos minutos echó toda la carne al asador y en una nueva jugada en la que participó Leao por la banda, un saque de Maignan por la banda, Leao la llevó, lanzó un pase filtrado para Theo Hernández que corrió toda la banda hasta el fondo, lanzó un centro raso que fue aprovechado por Christian Pulisic y definido con un excelente zurdazo, puso el 2-2 al minuto
80. Después de ese gol del 2-2, que parecía inverosímil que el Milan pudiera llegar a esa situación, el Inter volvió a tener una de las ocasiones más claras del partido con un remate de Denzel Dumfries que fue detenido por Mike Maignan, le achicó, era un gol que estaba prácticamente hecho, y ya en el tiempo de descuento, porque la cosa se iba a definir en tanda de penales, en el tiempo de descuento, en el minuto 93, un gran pase filtrado de Christian Pulisic, Leao que atacó el área, agarró el balón, le lanzó una asistencia sutil a Tammy Abraham, que definió y firmó el 3-2 definitivo. Después el tiempo no dio para más y el Milan remontó épicamente ante su archirrival y le arrebató el primer título de esta temporada. Si no vieron el partido, yo les recomiendo que se busquen por lo menos un resumen, o si lo consiguen por ahí, que lo vean completo o vean el segundo tiempo, porque el segundo tiempo fue espectacular y es una de las mejores publicidades que puede tener el fútbol italiano, que ya sabemos que es competitivo, porque en los últimos años siempre va cambiando el campeón. Y no es solo competitivo a nivel interno porque hay demasiada paridad entre los equipos, también es competitivo a nivel internacional y lo hemos visto en competencias internacionales. Los equipos italianos han llegado a muchas finales, ya sea en la Champions League, en la Europa League y en la Conference League en las últimas 3 o 4 temporadas. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta épica, y hago énfasis en eso, épica final entre Milan e Inter, más allá de lo atractivo que pudo haber sido para cualquier fanático imparcial, incluso para los fanáticos de ambos equipos, porque se vivieron emociones muy fuertes? Bueno, vámonos primero con las estadísticas y los récords que se batieron y que no se batieron con este partido. El Inter tenía la oportunidad de convertirse en el único equipo en la historia de este torneo en ganar 4 veces consecutivas el trofeo, y no lo logró precisamente ante su archirrival, con el que compartía el récord. Es decir, Inter ganó las últimas 3 ediciones de la Supercopa Italiana y ese récord lo compartía con el Milan, que las ganó entre 1992 y 1995, ganó 3 seguidas. Ese récord lo podía batir el equipo de Simone Inzaghi y no lo logró precisamente contra el equipo que resulta ser su archirrival, contra el equipo que ostentaba ese récord. Ahorita los dos mantienen el mismo récord. ¿Qué más? Inter tenía la posibilidad de alcanzar a la Juventus como el equipo, consolidarse como el club con más títulos en este torneo, porque la Juve tiene 9 títulos, el Inter tiene 8, no lo consiguió, y lo que pasó en su lugar fue que el Milan, que tenía 7 títulos, alcanzó al Inter. Entonces ahorita la tabla histórica, el palmarés de este torneo se ve así. La Juventus lidera con 9 títulos y le siguen Milan e Inter con 8 títulos. Otro dato curiosísimo es el hecho de que el Milan vuelve a ganar la Supercopa de Italia sin haber ganado ningún trofeo en la temporada anterior, es decir, sin haber llegado como campeón de la Serie A. La última vez que el Milan ganó, y esto se los comenté en el video anterior, fue en la edición 2016-2017, que le ganó a la Juventus también en una tanda de penales. Muy disputado, muy atractivo ese partido. Pero el Milan en la temporada anterior, es decir, en la temporada 2015-2016, no había ganado la Liga ni ganado la Copa Italia, había quedado como subcampeón de la Copa Italia, que había perdido contra la Juventus, equipo que había ganado la Liga. Jugaron la Supercopa Italiana y el Milan llegó sin haber ganado ninguno de los 2 títulos en la temporada anterior, como sucedió esta vez. Y esta vez fue todavía peor, por decirlo de alguna manera, porque yo ya les dije que me parece que no tiene sentido este formato del torneo. Fue peor porque el Milan ni siquiera llegó como subcampeón de la Copa Italia, sino que llegó como subcampeón de la Liga. Entonces tenemos ese dato curioso de que el Milan ha ganado 2 veces este torneo sin haber ganado ninguno de los 2 títulos que en esencia te dan el acceso a este torneo. Y ahorita el registro de las finales queda a favor del Milan, es decir, la balanza se inclina a favor de los rossoneri si nos referimos a finales disputadas contra el Inter en el derbi de la Madonnina. Milan e Inter jugaron ya 3 ediciones de la Supercopa Italiana. La primera fue en la temporada 2011-2012, la ganó el Milan 2-1. Ese torneo se disputó en China. Luego en la temporada 2022-2023 el Inter goleó 3-0 al Milan. Ese torneo fue en Arabia Saudita. Y ahorita tenemos este épico 3-2 en la edición 2024-2025, también disputado en Arabia Saudita. Eso quiere decir que todas las veces que Milan e Inter han disputado la final de la Supercopa Italiana ha sido fuera del territorio italiano. Es un dato también que llama mucho la atención. Seguimos con las estadísticas porque les comenté que tras esta final se rompieron un montón de récords. El Milan no le ganaba al Inter 2 partidos consecutivos, tomando en cuenta cualquier competición, desde la temporada 2011. Así, escuchen bien, desde la temporada 2011 el Milan no le ganaba 2 veces seguidas
al Inter. Este año lo consiguió porque le ganó el primer partido de la Liga, le ganó 2-1 también con un gol tardío, y ahorita le ganó la Supercopa italiana, y eso no sucedía desde el año 2011, que en aquella ocasión ligó 3 victorias consecutivas entre noviembre del 2010 y agosto del 2011. Curiosamente, ese agosto del 2011 se disputó la Supercopa italiana que les comenté antes, la primera que disputaron los dos, que ganó el Milan. También la remontó porque también había empezado perdiendo. Eso nos da otro dato y otra estadística. El Inter siempre ha empezado ganando los partidos de Supercopa de Italia contra el Milan, pero solo ha ganado una vez. Este dato es muy poderoso, sobre todo si se considera lo que les dije al principio del video, que el Inter le había ganado 6 derbis consecutivos al Milan, incluida una semifinal de la Champions League, una final de la Supercopa italiana, una goleada en la Liga y un partido que les permitió al Inter terminar alzando el título de Liga. Entonces, después de esas 6 derrotas en estos últimos 2 años, el Milan logró ganar 2 encuentros consecutivos. Sí le había ganado el Milan 2 veces consecutivas en la Liga en los últimos años, pero esos partidos habían estado interrumpidos, por decirlo de alguna manera, por encuentros en otras competiciones. Es decir, habían jugado en Serie A y de repente 2 partidos de Copa Italia y después otro partido de Serie A. Entonces el Milan, si lo vemos así como el dato neto, no le ganaba 2 partidos seguidos al Inter desde el año 2011. Con este triunfo en la Supercopa ante el Inter, el Milan llega ahorita a 52 títulos en su palmarés si consideramos los títulos nacionales de máxima categoría. Aquí no incluimos los títulos de la segunda división, que el Milan la jugó un par de veces y la ganó esas 2 veces, y los títulos internacionales de cualquier índole, considerando tanto los torneos organizados por la UEFA y por la FIFA como por otras organizaciones. Recordemos que en los años 30, en los años 40, en los años 50 se disputaron otros torneos como la Copa Latina, que el Milan ganó 2 veces. Si consideramos ese torneo, que no forma parte de la UEFA ni de la FIFA, el Milan tiene 52 títulos en todas las competiciones internacionales y considerando todas las competiciones nacionales de máximo nivel. Ese número desciende a 50, es decir, el Milan tiene 50 títulos si consideramos solo las competencias internacionales de la UEFA y de la FIFA. Con esto el Milan es el segundo, sigue siendo el segundo equipo italiano con más títulos, solo por detrás de la Juventus. El otro tema del que les quería hablar en este video es la llegada y el impacto de Sergio Conceição al Milan, el impacto que tuvo en el vestuario y cómo los técnicos ganadores son ganadores y ya. Tienen una mística, tienen un aura, tienen una cosa que los configura de esa manera, porque el Milan al principio de esta temporada optó por contratar a Paulo Fonseca, que no había mostrado buenos resultados cuando tuvo su experiencia anterior en Italia. Con la Roma no le fue tan bien, en otros equipos sí le había ido bien, sí había ganado, es verdad, había ganado con el Shakhtar Donetsk, pero a decir verdad parecía que el Milan no había dado un salto en cuanto al nivel del técnico después de la salida de Stefano Pioli, después de 5 años al mando del club. Se veía venir que en algún momento iba a colapsar, se predijo de alguna manera, se sabía por el rendimiento. Es verdad que el Milan tuvo buenos rendimientos en partidos importantes, precisamente contra el Inter en el derbi en la Liga, contra el Real Madrid también tuvo un buen partido en la Champions League, pero no logró darle continuidad, y yo creo que el exceso de pretensión ofensiva del estilo de Fonseca terminó pasándole factura, porque el equipo era bastante flojo a nivel defensivo y seguimos viendo esas fallas en el Milan hoy en día. ¿Qué fue lo que pasó? El Milan tomó una decisión y el 30 de diciembre, el día después de que el Milan dejara escapar nuevos puntos contra la Roma, una Roma que no viene bien esta temporada, la directiva tomó la decisión de despedir a Paulo Fonseca y traer a Sergio Conceição, quien sí tiene un poco más de palmarés, un poco más, bastante de palmarés, que ganó todo con el Porto, todos los títulos a nivel nacional, y quien tiene otro carácter. Paulo Fonseca era un tipo que le gustaba más conversar con los jugadores, quizás un poco más jocoso, y Conceição lo primero que dijo cuando llegó al Milan es: yo no vengo a ser amigos, yo vengo a ganar, y ya lo demostró. En solo 7 días, lo contrataron el 30 de diciembre, ya el 6 de enero, después de haber jugado 2 partidos, tenía su primer título, y no es cualquier cosa, porque fueron 2 partidos contra 2 de los rivales históricos del Milan, una remontada contra la Juventus en las semifinales, de manera también, algunos dijeron que fue suerte, yo diría que fue un poco más épico, y esa epicidad se replicó en la final contra el Inter. Le remontó a la Juventus en semifinales, le remontó al Inter en las semifinales y consiguió su primer título en 7 días. Con esto, el entrenador portugués se convierte en el entrenador del Milan en haber conseguido el título más rápido en la historia del club. 7 días, les tomó 2 partidos nada más para conseguir su primer título. El récord lo ostentaba Vincenzo Montella, quien ganó su único título que ganó con el Milan, lo ganó tras 18 partidos. Curiosamente, ese primer título de Montella había sido la Supercopa de Italia en la edición 2016-2017, esa que les comenté
que el Milan le ganó en tanda de penales a la Juventus. Además, Conceição viene a romper paradigmas porque se convierte en el primer entrenador extranjero en ganar un título con el Milan desde Nils Liedholm, quien ganó la liga en la temporada 1978-1979. Escuchen bien, un entrenador extranjero no ganaba un título con el Milan desde la temporada 1978-1979. Es un dato durísimo porque sabemos que en el fútbol italiano históricamente le cuesta mucho a los entrenadores extranjeros ganar, sobre todo en la liga, y este dato del Milan lo confirma. El gran mérito del impacto que pudo haber tenido la llegada de Conceição en estos días viene complementado con un montón de elogios después del partido. Salió a hablar el mítico Arrigo Sacchi, una referencia de los entrenadores a nivel internacional, a hablar bien, a elogiar a Conceição por el espíritu mostrado en esos dos partidos de la Supercopa Italiana. Habló leado positivamente sobre su nuevo entrenador y habló positivamente también el capitán del Milan, Davide Calabria. Entonces ya vemos el impacto que tiene, por lo menos a nivel de vestuario, y también se ve a nivel mental. El hecho de que estando abajo en el marcador contra rivales muy complicados como la Juventus y con el Inter, y puedas remontar en los dos escenarios en los últimos minutos, habla muy bien del aspecto mental que logró trabajar Conceição en estos pocos días. De hecho, se dice que en el entretiempo de la final de la Supercopa Italiana, Conceição, en un arrebato de emociones fuertes, por decirlo de alguna manera, rompió un televisor del vestuario, como de alguna manera reprochándole a su equipo esa desatención defensiva que tuvo al final de un primer tiempo que había sido sumamente parejo y en el que parecía más bien que el Milan merecía tener la ventaja, o que por lo menos estuviera empatado el encuentro. Entonces ese carácter lo estamos viendo y lo vimos replicado en los jugadores, en el empeño que le ponen. Christian Pulisic, por ejemplo, fue el jugador que más corrió en los dos partidos, tanto contra la Juventus como contra el Inter. Superó los 11 kilómetros recorridos en los 90 minutos, los jugó completicos los dos partidos y además influyó demasiado en el encuentro. Entonces ese espíritu, esa garra, lo vemos también en el gol que hace el Milan para remontar a la Juventus, que al final fue un autogol, pero fue una jugada prácticamente de Musa que se fue para adelante y ya con todo, y terminó teniendo algo de fortuna y terminó metiendo. De hecho, el mismo Lautaro Martínez, después de la final de la Supercopa, dijo que el gran mérito del Milan en el partido había sido, a nivel mental, nunca salir porque siempre estuvieron combatiendo, y lo reconoció de esta manera. Y luego también vimos eso en el discurso de Zlatan Ibrahimovic, uno de los dirigentes del Milan, diciendo precisamente, elogiando ese aspecto, que a nivel mental el Milan fue superior y eso fue lo que le permitió ganar este primer torneo de esta temporada. Ahorita, ¿cuál es el reto para Sergio Conceição? Más allá de que sí, van 7 días, se ganó un título y hay euforia y se está celebrando porque se ganó ante el archirrival contra todo pronóstico, remontando, viniendo de abajo, pues el reto es remontar en la liga, que es mucho más complicado. El Milan en estos momentos ocupa el 8º lugar de la Serie A con 27 puntos, es verdad, tiene 2 partidos menos y está a 17 puntos del primer lugar. Si ponemos que el Milan gana esos 2 partidos que tiene que recuperar, se pondría igual a 11, pero no podemos dar por descontado que esos partidos se vayan a ganar. Entonces hay que decir las cosas como son. Milan tiene 27 puntos, ocupa el 8º lugar de la tabla de clasificación, está más cerca de la mitad de la tabla que de puestos europeos, está más cerca de la mitad de la tabla que de la zona Champions y está a 17 puntos del primer lugar, un equipo que al principio de esta temporada aspiraba a ganar la liga, por lo menos eso decía el ex entrenador Paulo Fonseca. El Milan tiene 7 triunfos, 6 empates y 4 derrotas en la Serie A. En la Champions League la historia es otra cosa, porque el Milan sí viene con buen ritmo ahí, y si gana los últimos 2 partidos que le quedan contra el Girona y contra el Dinamo Zagreb, podría asegurarse un puesto entre los primeros 8 clasificados y podría acceder directamente a los octavos de final. Entonces el reto de Conceição ahorita es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la liga para por lo menos estar mínimo en ese top 4 que le garantizaría la participación en la próxima edición de la Champions League. Y no olvidemos que el Milan ya está en los cuartos de final de la Copa Italia, va a enfrentar a la Roma y en caso de ganar podría enfrentarse al Inter nuevamente o a la Lazio, y yo creo que este año para el Milan es fundamental aspirar por lo menos a la Copa Italia. ¿Cuáles son los próximos partidos del Milan en esta temporada? Va a jugar contra el Cagliari en casa el 11 de enero, este fin de semana, el sábado 11 de enero. Luego va a visitar al Como el martes 14 de enero. Ese es el partido que en teoría tenía que disputar en la fecha 19, no lo disputó porque estaba jugando la Supercopa de Italia. Y luego el próximo fin de semana va a visitar a la Juventus el 18 de enero. En una semana tiene 3 partidos, Cagliari, Como, Juventus, y luego la semana de arriba, el 22 de enero, va a jugar la 7ª jornada de la Champions League contra el
Girona. Yo quiero que ustedes me dejen aquí en los comentarios si ven posible una remontada del Milan en la liga, si creen que pueda llegar a pelearla después de lo mostrado en estos partidos en la Supercopa Italiana, o si está en condiciones al menos de meterse en la próxima edición de la Champions League. Les recuerdo que toda esta información la pueden conseguir en nuestra página www.ogolmio.com. Ahí está, todas las estadísticas que yo les estoy dando están mucho más desarrolladas. Los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok @ogolmio. Nos vemos en la próxima.